Ahora volvemos a los enlaces covalentes. Y estábamos hablando de átomos que comparten los electrones. Y tú dices, ¿y por qué comparten los electrones? Déjame que te dé un ejemplo. Imagínate que carbono y oxígeno se encuentran un día. ¿Ok? Y el carbono, estoy mirando la tabla periódica, tiene 4 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4. El oxígeno tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Su carbono quiere 4 electrones. Bueno, podéis discutir qué es más fácil para carbono, ganar 4 o perder 4. Y carbono dice, no sé, lo que quieras. Pero si voy a ganar, tengo que ganar 4. ¿Ok? Y el oxígeno dice, eh, bueno, yo quiero 2. Imagínate que el carbono viene al oxígeno y le dice, necesito 4 electrones, ¿me los puedes dar? Y el oxígeno dice, ¿estás loco? Yo quiero 2 y te crees que te voy a dar 4. Y se pueden poner a discutir y nunca se van a estar de acuerdo. Hasta que al final deciden, oh, vamos a compartir electrones. Y cuando comparten electrones, eh, los dos poseemos los electrones que estamos compartiendo y los dos podemos tener 8 electrones y todo funciona muy bien. Vamos a buscar un ejemplo más fácil para que lo podáis ver. Hidrógeno, sabes que tiene uno, porque el carbono y el oxígeno tenían que formar una molécula con 3 átomos, por eso es porque voy a cambiar. Pero es la misma idea. Cada hidrógeno tiene un electrón. Pues dame un electrón. Y el otro hidrógeno dice, no, yo quiero un electrón. No, yo lo quiero. No, yo lo quiero. Pueden discutir el resto de su vida, pero si deciden compartirlos, ahora los 2 electrones pertenecen a los dos. Esto quiere decir que este electrón va por el hidrógeno de la izquierda y luego va para el hidrógeno de la derecha y el otro hace lo mismo. Están haciendo como una figura hecha, como un 8. Los 2 electrones pertenecen a los dos. Y tú dices, sí, pero para tener los electrones de valencia tendríamos que tener 4. Este tenía que tener 2, este tenía que tener 2, pero no tenemos 4. No importa. El enlace covalente funciona tan bien que esta molécula tiene muy baja energía, es muy estable. Y eso es todo lo que están intentando hacer. Bajar la energía, ser estables, funciona. ¿Qué? Los 2 electrones pertenecen a los 2 átomos, todo el mundo está contento, pero te das cuenta que eso solo pasa cuando ninguno de los dos quiere dar el electrón. Lo mismo cuando estamos hablando del carbono y el oxígeno. Ninguno quiere dar los electrones. Todos quieren ganar, pero no puedes ganar si nadie no te los da. Así que cada vez que no lo... Creo que lo había puesto en un sitio. Pero esto va a ser siempre no metales. Sé que está en algún sitio. Me lo he saltado. No sé dónde está. Pero cuando tienes 2 átomos que los dos son no metales, formas un enlace covalente. Acordarte que un tenés en un no metal y un metal era un iónico. Y eso es lo que te dije cuando empezamos a dar nombres. Lo primero que vas a hacer es, ¿tengo que seguir las reglas para covalentes o las reglas para iónicos? ¿Cómo lo sabes? Si tienes un no metal con un no metal, covalente. Si tienes un no metal y un metal, iónico. No puede ser más fácil. ¿Estás de acuerdo? Ahora, cuando tienes covalentes, a veces hay problemas. Cuando los dos átomos son el mismo, van a atraer los electrones con la misma fuerza. Todo funciona muy bien. Están repartidos 50% y 50%. No hay ningún problema. Llamamos esto un enlace covalente puro, porque están de verdad repartidos. Pero ¿qué pasa si un átomo es más fuerte que el otro? Entonces un átomo va a atraer los electrones y en vez de el electrón estar
la mitad del tiempo sobre él y la mitad sobre el otro, a lo mejor pasa el 60% en uno y 40 en el otro, o 70 y 30, o 80 y 20. No es justo, pero las cargas eléctricas están polarizadas. Y llamamos esto un enlace covalente polar, porque las cargas están polarizadas, están distribuidas más sobre un átomo que sobre el otro. En el ejemplo de hydrogen chloride, cloro, es muy fuerte, atrae el electrón más y tiene una pequeña carga, es una carga parcial negativa. El hidrógeno no tiene el electrón todo lo que debería tenerlo, así que tiene una pequeña carga parcial positiva. Parcial. Es muy, muy pequeña, no es ni siquiera una carga. Sabes que una carga en el átomo es muy pequeña. Imagínate si tienes menos de una. Qué pequeña es. Pero vamos a ver este semestre que tener un enlace que es polar va a tener una significancia tremenda. Eh, Probablemente cuando hablemos de líquidos volveremos a esto, pero puedo darte un preview. Esto va a ser responsable por las propiedades del agua que hacen que el agua sea necesaria para la vida. Si no hubiera enlaces covalentes polares, no habría vida, por lo menos no de la forma que nosotros la conocemos. Así que eso es lo importante, es que estas cargas tan pequeñitas son responsables por la vida. Son los compuestos moleculares, hemos dicho que comparten electrones, tienes moléculas. Acuérdate que no teníamos moléculas con los iónicos porque formaban cristales, pero esta vez sí, tienes una molécula porque no hay atracciones, excepto por los átomos que forman la molécula. Aquí es lo que no me acordaba. Está formada por dos no metales. ¿Qué? Porque solo tienes la atracción entre dos átomos, van a ser normalmente gases o pueden ser líquidos con un punto de ebullición muy bajo, o algunas veces puedes tener unos cuantos sólidos, pero tienen un punto de fusión muy bajo también, porque solo tienes un enlace que tienes que debilitar para mm, fundir o ebullir algo, comparado con el cristal que tenías cada ión atraído a un montón de otros iones. ¿Okay? Os dije que era importante saber si era un enlace iónico covalente, entre otras cosas, porque tenía distintas propiedades y las habéis visto aquí. Ya hemos hablado, esto es un poco recordarte lo que hemos hablado. Cuando tienes los dos átomos que son iguales, dijimos que era un enlace covalente puro y los electrones tienen la misma probabilidad de estar alrededor de cualquiera de los núcleos. Pero normalmente los átomos son distintos y uno va a traer, lo podemos representar con esta flecha, indicando el que tiene la carga negativa y lo llamamos un enlace covalente polar. La cuestión es, ¿qué determina? Puedes tener dos átomos que son distintos, pero que todavía no forman un enlace polar. Y la respuesta es sí. Depende de lo distintos que son en fuerzas. Si las fuerzas son distintas, pero no hay mucha diferencia, a lo mejor no tienes un enlace polar. La primera cuestión es, ¿qué es esa fuerza que estás hablando? ¿Qué? Lo llamamos electronegatividad. ¿Qué? Es la fuerza con la que un átomo atrae los electrones. ¿Qué? Los electrones. Contra más fuerza utilicen, más alta es la electronegatividad. Y vamos a ver que un grupo en California actualmente midió electronegatividades. Esto es un número relativo, ¿ok? Y no quiero que os sepáis esta tabla. Si la necesitáis, te la darán. Nadie, no sé en ningún caso. Pero lo importante es que el flúor es el elemento con más electronegatividad. Y lo que esta gente dijo, le dio un valor de 4,0. Para decirte la verdad, no sé por qué eligieron 4,0. He leído muchos artículos
de gente que estaba intentando adivinar, gente que trabajaba en ese laboratorio. Lo que para mí tenía más sentido es alguien dijo 4,0 era muy conveniente porque te daba suficientes números para ver la diferencia entre otros, pero no era tan grande que era difícil de usar. Pero al final alguien decidió, vamos a llamarlo 4,0, por las razones que tuviera. Lo que hicieron fue comparar la electronegatividad de los otros, y si, por ejemplo, estamos mirando el licio es un cuarto. Un cuarto de 4 es 1,0. Y así es como sacaron todos los nombres. Este 4 fue asignado por la gente de ese laboratorio y los demás números comparados con el flúor. La importancia, y eso es algo que quiero recordar, de que el flúor es el que tiene mayor electronegatividad, es que todos los elementos a la izquierda van a tener menos. Contra más lejos se van, más pequeños. O la electronegatividad se hace más grande cuando vas de la izquierda a la derecha. Cuando vas de arriba a abajo, te estás alejando el flúor, así que también va a disminuir. Puedes coger dos átomos, carbono y borón, y decir cuál es más electronegativo. El carbono. ¿Por qué? Porque está más cerca del flúor. O cloro y bromo. ¿Cuál es más electronegativo? Cloro. ¿Por qué? Porque está más cerca del flúor. Si te dan la tabla con los números es fácil. Pero si no te dan la tabla, miras la tabla periódica y por lo menos no puedes saber la intensidad de la fuerza, pero puedes saber cuál es más fuerte. ¿Ok? Estábamos diciendo que a veces dos átomos pueden tener distintas fuerzas, pero a lo mejor no es bastante para hacer un enlace polar. Si la diferencia es muy, muy, muy pequeña, tienes covalente puro. Puede que no haya ninguna diferencia o que sea muy pequeña. ¿Ok? Muy pequeñita. Lo voy a representar con muchas. Si tienes una diferencia mediana, tienes un enlace covalente polar. Pero si la diferencia es muy grande, imagínate que el electrón se pasa el 99% del tiempo sobre uno de los átomos. Eh, puedes llamar iónico. ¿Ok? Prácticamente este átomo ha robado el electrón del otro. Una diferencia muy grande es iónico. No, el problema es, bueno, ¿qué llamas pequeñito o mediano o grande? Y la UPAC puso números para hacerlo más fácil. Esto es el último, porque he visto, desde que yo empecé a estudiar química, han cambiado estos números 3 veces. ¿Ok? Así que este es el último. Si la diferencia entre la electronegatividad de dos átomos es menos de 0,4, es covalente puro. Puede haber diferencia, pero es muy pequeñita. Si la diferencia es entre 0,4 y 1,8, es covalente polar. Pero si la diferencia es más de 1,8, es iónico. Sí, tienes que recordarte, pero lo único que te tienes que acordar es 0,4 y 1,8. Si te acuerdas de esos dos números, el resto tiene sentido. Y puedes mirar a la tabla. Si te dieran ejercicios como estos, te darían la tabla. Y dices, por ejemplo, hablamos de el cloruro de sodio. Cloro y sodio. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ok? El cloro es 3,0, el sodio es 0,9, estos 2,1, 2,1 es más de 1,8, es iónico. Y lo sabíamos que era iónico. Si estás haciendo, por ejemplo, nitrógeno y oxígeno, ¿ok? Uno es 3,5, el otro es 3,0, solo la diferencia es 0,5. 0,5 es más de 0,4, es menos de 1,8, así que va a ser covalente polar. Pero si estoy mirando, por ejemplo, a oxígeno con oxígeno, 3,5 menos 3,5 es 0. 0 es menos que 0,4, eso es covalente puro. Pero si te van a preguntar qué tipo de enlace forman, te tienen que dar esta tabla
y te dan los valores de electronegatividad. Pero si te acuerdas, otra vez, lo único que tienes que acordarte es de 1,8 y 0,4. Si te acuerdas de esos dos números, no tienes ningún problema. ¿Quieres practicar? Tengo muchos ejercicios que doy a mis alumnos. eh, lo único que tienes que hacer, ya lo sabes, ve a la descripción del vídeo, encuentra el link to my Washington account y elige el día y la hora que quieres reunirte conmigo y te daré todos los ejercicios que yo doy a mis alumnos para que practiques y para que el día que tomes el examen no tengas ninguna pregunta.